La lluvia acababa de cesar cuando Grace Turner cruzó los brazos, emocionalmente agotada, mirando a su marido con ojos que habían llorado demasiado. El aparcamiento vacío detrás del restaurante reflejaba las luces de la calle, creando una atmósfera fría y melancólica perfectamente acorde con el estado de su matrimonio. Derek Lawson, el jefe de la mafia de Chicago, se mantenía tenso, dominado por un orgullo que siempre le impedía ver la verdad, y Grace estaba completamente agotada. Bienvenidos a Mafia y Romance. Cuéntenos desde dónde nos ven en los comentarios y suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles estas intensas historias. Grace Turner había aprendido a leer las señales. La forma en que Derek apretaba la mandíbula cuando las llamadas de trabajo interrumpían la cena. El frío silencio que seguía a las discusiones sobre su trabajo. La distancia que se había creado entre ellos como un abismo, que ninguno de los dos parecía capaz de cruzar ya. Esta noche había sido la gota que colmó el vaso. La gala benéfica en el Hotel Fairmont debería haber sido una velada sencilla. Grace había elegido cuidadosamente su vestido azul marino con la esperanza de que fuera una noche en la que pudieran ser una pareja normal, pero cuando el teléfono de Derek sonó durante la subasta y él respondió con ese tono seco y autoritario que ella conocía tan bien, se le encogió el corazón. «Encárgate tú», dijo al teléfono con una voz que se oía al otro lado de la mesa. «No me importa lo que cueste». Las otras parejas de su mesa habían intercambiado miradas. Grace sintió la familiar sensación de vergüenza subiéndole por el cuello. Cuando le tocó suavemente el brazo, pidiéndole que bajara la voz, Derek se volvió hacia ella con una mirada gélida. «No lo hagas», dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. «Esto es importante. Importante, más importante que ella, más importante que ellos». Grace se había excusado para ir al baño, luchando por contener las lágrimas. Cuando regresó, Derek estaba enfrascado en una conversación con dos hombres que ella reconoció como socios suyos. Hablaban de disputas territoriales y cobros de deudas, como si estuvieran hablando del tiempo. Se quedó allí sentada otra hora, invisible, mientras su marido hacía negocios en un evento benéfico destinado a ayudar a niños desfavorecidos. No se le escapó la ironía. Ahora, en el aparcamiento vacío detrás del restaurante, donde se habían detenido para cenar tarde después de la gala, Grace sentía el peso de 3 años de matrimonio presionando sobre sus hombros. 3 años casada con un hombre que parecía olvidarse de que ella existía cada vez que sonaba su teléfono. «Derek, solo quiero irme a casa», dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. Él estaba revisando su teléfono otra vez, desplazándose por los mensajes con esa intensidad concentrada que lo aislaba de todo lo demás. «Entonces, súbete al coche», respondió sin levantar la vista. «Así no. Me has humillado delante de todos allí». Eso llamó su atención. Derek levantó la cabeza de golpe, con los ojos oscuros brillando de irritación. «¿Humillarte?» «Grace, estaba ocupándome de asuntos de trabajo en una gala benéfica. Tú hablabas de colecciones y territorios como si estuvieras discutiendo el menú». La expresión de Derek se endureció. Era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, respetaran y temieran. Pero Grace nunca le había tenido miedo. Y últimamente eso parecía frustrarle más que cualquier otra cosa. «¿Sabías quién era yo cuando te casaste conmigo?», dijo, con ese tono peligroso que ella le había oído usar con sus enemigos. «Sabías cómo era mi vida. Sabía que eras poderoso. No sabía que te convertirías en un extraño». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos en el aire fresco de la noche. El teléfono de Derek volvió a vibrar y Grace observó cómo sus ojos se movían automáticamente hacia él. El gesto fue pequeño, pero le pareció una bofetada. «Contesta», dijo con amargura. «Estoy segura de que es más importante que esta conversación». Derek apretó la mandíbula. «No seas dramática». «¿Dramática?» Grace sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Derek, ¿cuándo fue la última vez que cenamos sin tu teléfono? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi día, por mi trabajo, por cualquier cosa que no tuviera que ver con tus negocios?» Él la miró fijamente y por un momento ella creyó ver algo brillar en sus ojos.
quizás incertidumbre o arrepentimiento, pero entonces sonó su teléfono y el momento se esfumó. Derek miró la pantalla y Grace vio cómo cambiaba su expresión. Fuera lo que fuera esa llamada, era importante, más importante que ella. Tengo que contestar, dijo. Por supuesto que sí. Grace se dio la vuelta y se quedó mirando la calle vacía. A sus espaldas, podía oír la voz de Derek, baja y autoritaria, hablando de algo relacionado con envíos y horarios. Se abrazó a sí misma, sintiendo de repente frío a pesar de la suave tarde. Cuando terminó la llamada, el silencio se extendió entre ellos como algo físico. Grace, dijo Derek finalmente, pero ella podía oír la impaciencia en su voz. Quería marcharse. Quería volver a su mundo, donde todo tenía sentido, donde su palabra era ley, donde la gente no le pedía que eligiera entre el amor y el poder. No puedo seguir haciendo esto, susurró ella. ¿No puedes hacer qué? Se volvió hacia él y Derek se sorprendió al ver lo pequeña que parecía en la penumbra. Grace siempre había sido menuda, pero ahora parecía frágil, quebrantable. Eso debería haberle hecho querer protegerla. En cambio, le enfureció. No quería a alguien frágil. Quería a la mujer fuerte y segura con la que se había casado. No puedo seguir fingiendo que estamos bien, que este matrimonio está bien. La expresión de Derek se volvió fría. Entonces, ¿qué estás diciendo? Grace lo miró. A este hombre del que se había enamorado. El hombre que podía dominar una sala con una sola mirada. El hombre que podía hacerla sentir como la única mujer del mundo cuando centraba toda su intensidad en ella. Pero ¿cuándo fue la última vez que la miró así? ¿Cuándo fue la última vez que la hizo sentir importante? Lo que digo es que quiero irme a casa, y quiero que me lleves allí como un marido, no como un chofer molesto por las molestias. Derek se rió, pero no había humor en ello. Oh, por favor, Grace, deja de dramatizar. ¿Quieres saber qué? Vete a casa andando. Vete a casa andando, ya que crees que todo es tan sencillo. Las palabras golpearon a Grace como un golpe físico. Lo miró fijamente, buscando en su rostro cualquier señal de que no lo decía en serio, de que solo estaba enfadado y hablaba sin pensar. Pero la expresión de Derek era fría, definitiva. Grace sintió que algo moría dentro de su pecho. No romperse, morir. La última y frágil esperanza que le quedaba de que pudieran volver a encontrarse. No lloró, no suplicó, no rogó. Le dio la espalda, digna a pesar del dolor que le aplastaba el corazón, y comenzó a caminar hacia la acera. Derek la vio alejarse, con su ira luchando contra una creciente sensación de inquietud. Su teléfono volvió a vibrar, pero por una vez lo ignoró. La figura de Grace se hacía cada vez más pequeña en la distancia, con el taconeo de sus zapatos resonando en el pavimento mojado. Debería ir tras ella. Sabía que debía hacerlo, pero su orgullo lo mantenía paralizado en el sitio, viendo cómo su esposa se alejaba en la noche. Derek se quedó sentado en su coche durante exactamente 37 segundos antes de que el arrepentimiento lo golpeara como un tren de mercancías. ¿Qué había hecho? Sus manos agarraron el volante mientras veía cómo la figura de Grace desaparecía tras la esquina. Ella caminaba a casa en la oscuridad, en una ciudad donde sus enemigos pagarían generosamente por la oportunidad de hacer daño a la esposa de Derek Lawson. La idea le heló la sangre. Cogió el teléfono para llamar a Marcus, su jefe de seguridad, y pedirle que alguien la siguiera discretamente. Pero antes de que pudiera marcar, su conciencia, esa voz que había estado ignorando durante meses, finalmente se impuso a su obstinado orgullo. Ella no debería necesitar la protección de sus hombres. Debería tener protección de él, como su marido, como el hombre que había prometido amarla y cuidarla. Derek arrancó el motor, con movimientos bruscos llenos de ira contra sí mismo. La encontraría, le pediría perdón y la llevaría a casa como es debido. Hablarían, hablarían de verdad. Le explicaría las presiones a las que estaba sometido, los acuerdos que se estaban rompiendo, las disputas territoriales que requerían su atención constante. Ella lo entendería. Grace siempre lo entendía. Pero cuando Derek salió del aparcamiento y giró hacia la calle principal, no pudo quitarse de la cabeza la imagen de su rostro cuando le dijo que se fuera a casa andando.
La forma en que sus ojos se habían quedado completamente en blanco, como si algo dentro de ella simplemente se hubiera apagado. Había visto esa mirada antes en los ojos de hombres que habían sido empujados demasiado lejos, hombres que habían llegado a su límite y habían encontrado algo frío y definitivo al otro lado. Esa idea le hizo pisar más fuerte el acelerador. Grace caminaba con determinación. Sus tacones marcaban un ritmo constante contra la acera. No lloraba. Ya había superado las lágrimas y se movía con una extraña claridad que llegaba después de que lo peor ya hubiera pasado. 3 años. 3 años de poner excusas por el comportamiento de Derek. 3 años de decirse a sí misma que su trabajo era muy exigente, que el estrés disminuiría, que volverían a ser la pareja que eran cuando se conocieron. Recordaba claramente aquella noche. Había estado trabajando hasta tarde en la empresa de diseño, dando los últimos retoques a una presentación para un cliente importante. Derek había entrado con el propietario del edificio, discutiendo algún tipo de acuerdo comercial. Grace levantó la vista de su ordenador y se encontró mirando fijamente a los ojos oscuros más intensos que había visto nunca. Entonces él era diferente, centrado, sí, pero cuando la invitó a cenar, ella se sintió como la única persona en su universo. Él la escuchaba cuando ella hablaba de su trabajo, de sus sueños, de sus planes de crear algún día su propia empresa de diseño. Era protector sin ser posesivo, poderoso sin ser cruel. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido en un inconveniente en lugar de una prioridad? Grace se detuvo en un paso de peatones esperando a que cambiara el semáforo. La calle estaba tranquila, ya que la mayor parte del tráfico vespertino había disminuido. Sacó su teléfono para ver la hora y vio 3 llamadas perdidas de Derek. No le devolvió la llamada. El semáforo cambió y Grace entró en el paso de peatones. Estaba a mitad de camino cuando oyó el motor. Era demasiado ruidoso, demasiado rápido, y venía de su derecha. Grace giró la cabeza y vio los faros que se le echaban encima, zigzagueando de forma errática. El conductor estaba claramente borracho, completamente ajeno al semáforo en rojo que se había saltado. El tiempo se ralentizó hasta casi detenerse. Grace intentó correr, pero sus tacones se engancharon en el pavimento mojado. Tropecó y se torció el tobillo dolorosamente. El coche estaba tan cerca que podía ver la cara del conductor, flácida e inconsciente al volante. Se había acabado. Así era como terminaba todo, no en una dramática confrontación con los enemigos de Derek, no en un momento de gloria, sino en un accidente fortuito causado por un conductor ebrio que probablemente ni siquiera sabía que estaba a punto de matar a alguien. Grace cerró los ojos y pensó en Derek. A pesar de todo, a pesar de la ira, el dolor y la soledad, su último pensamiento fue para su marido. El impacto la lanzó por los aires. Derek oyó el choque antes de verlo. El sonido del metal golpeando la carne, del cristal rompiéndose, de los frenos chirriando contra el asfalto. Era un sonido que le perseguiría durante el resto de su vida. Estaba a solo 2 manzanas de distancia tras haber visto la silueta de Grace en la lejanía. Había estado pensando qué decir, cómo disculparse, cómo arreglar las cosas, pero ahora pisaba el freno y ponía el coche en punto muerto antes de que se detuviera por completo. ¡Grace! Derek corrió como un poseso, con sus caros zapatos resbalando sobre el pavimento mojado. Podía ver el coche del conductor ebrio envuelto alrededor de un poste de luz, con vapor saliendo del capó abollado. Pero Grace yacía en medio del cruce, con el cuerpo retorcido en un ángulo antinatural, su vestido azul marino rasgado y manchado de sangre. Mucha sangre. Grace. Oh, Dios, Grace, mírame. Derek se arrodilló a su lado, con las manos suspendidas sobre su cuerpo, temeroso de tocarla, temeroso de empeorar las cosas. Tenía los ojos cerrados y respiraba de forma superficial y rápida. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó a la multitud que se estaba reuniendo. «Ahora mismo». Grace abrió los ojos, desenfocados y llenos de dolor. «Derek, estoy aquí mismo. No intentes moverte, cariño. La ayuda está en camino. Duele». La visión de Derek se nubló con lágrimas que no sabía que era capaz de derramar. «Lo sé. Sé que duele,
Pero vas a estar bien. ¿Me oyes? Vas a estar bien. La mano de Grace se movió ligeramente y Derek la agarró, sujetándola como si fuera un salvavidas. Sus dedos estaban muy fríos. Lo siento, susurró con voz quebrada. Grace, lo siento mucho. Nunca debí haber dicho eso. Nunca debí haberte dejado marchar. Es culpa mía. Todo es culpa mía. Grace intentó hablar, pero solo un pequeño sonido escapó de sus labios. Derek se inclinó hacia ella, desesperado por oírla. ¿Qué? Cariño, ¿qué intentas decir? Te quiero. Las palabras golpearon a Derek como un golpe físico. Incluso ahora, incluso después de todo, incluso tirada en la calle destrozada por su crueldad, ella le decía que lo quería. Yo también te quiero, dijo él, con las lágrimas cayéndole sobre el rostro de ella. Te quiero tanto. Quédate conmigo, Grace. Por favor, quédate conmigo. Las sirenas de la ambulancia se acercaban, pero no lo suficiente. Los ojos de Grace empezaban a cerrarse de nuevo. Su agarre de la mano de él se debilitaba. No, 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 Grace. Mírame. Mantente despierta. Háblame. Pero ella se estaba desvaneciendo, y Derek era incapaz de impedirlo. Por primera vez en su vida adulta, todo su dinero, todo su poder, todas sus conexiones no significaban nada. No podía arreglar esto. No podía controlar a este troll. Solo podía arrodillarse en la calle y ver cómo lo más importante de su mundo se le escapaba de las manos. La sala de espera del hospital se convirtió en la prisión de Derek durante las siguientes 18 horas. Se sentó en la misma silla de plástico, todavía con el traje manchado de sangre, negándose a marcharse incluso cuando Marcus llegó con ropa limpia y comida que no podía comer. Los médicos habían operado a Grace inmediatamente y desde entonces, Derek no había oído más que términos médicos que bien podrían haber sido un idioma extranjero. Hemorragia interna masiva, fracturas múltiples, estado crítico. Derek Lawson, un hombre que controlaba la mitad del mundo subterráneo de Chicago, que podía hacer desaparecer a la gente con una llamada telefónica, que nunca había encontrado un problema que no pudiera resolver con dinero o fuerza, estaba completamente indefenso. La doctora Sarah Chen salió del ala quirúrgica a las 6:47 de la mañana, con la bata manchada y el rostro agotado. Derek se puso de pie en cuanto la vio. ¿Cómo está? La doctora Chen lo observó durante un momento, fijándose en su aspecto demacrado y en cómo le temblaban ligeramente las manos mientras esperaba su respuesta. Su esposa está viva, señor Lawson, pero las próximas 48 horas son críticas. Tiene un pulmón perforado, una hemorragia interna que hemos logrado detener y fracturas en la pierna izquierda y 3 costillas. El traumatismo craneal es nuestra mayor preocupación en este momento. Derek sintió que le fallaban las rodillas. Traumatismo craneal. Golpeó con fuerza el pavimento. Hay una inflamación en el cerebro que estamos vigilando de cerca. Le hemos inducido un coma para darle tiempo a su cuerpo a recuperarse. ¿Pero qué? La expresión del doctor Chen era cuidadosamente neutral. Podría haber complicaciones, problemas de memoria, problemas cognitivos. No sabremos el alcance de los daños hasta que despierte. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Podrían ser días, podrían ser semanas. Lo siento, señor Lawson. Sé que no es lo que quiere oír. Derek se hundió en su silla, abrumado por el peso de las palabras del doctor Chen. Grace podría no recordarlo. Podría no ser la misma persona cuando despertara. Si despertaba, ¿puedo verla? Durante unos minutos, pero no responderá. Está muy sedada. La UCI era un laberinto de máquinas que pitaban y voces apagadas. Grace parecía increíblemente pequeña en la cama del hospital, conectada a tubos y cables que la mantenían con vida. Tenía la cara magullada, el brazo izquierdo escayolado y la cabeza envuelta en vendajes. Derek se acercó lentamente a la cama, temeroso de que incluso su presencia pudiera empeorar las cosas. Nunca había visto a Grace tan frágil, tan vulnerable. «Hola, cariño», le susurró, tomándole la mano ilesa entre las suyas. «Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». Las máquinas pitaban constantemente, la única señal de que ella seguía luchando. Derek acercó una silla a la cama
y se preparó para lo que sabía que sería una larga espera. Durante los 3 días siguientes, Derek mantuvo una vigilia constante. Dormía en la silla junto a la cama de Grace, comía lo que Marcus le traía e ignoraba las docenas de llamadas de trabajo que requerían su atención. Por primera vez en años, el imperio de Derek Lawson funcionaba sin él. Al cuarto día, Grace abrió los ojos. Derek estaba dormitando cuando oyó su voz débil y confusa. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Derek abrió los ojos de golpe y se inclinó hacia adelante con impaciencia. Grace, cariño, estás despierta. Estás en el hospital. Has tenido un accidente. Grace giró la cabeza lentamente, haciendo un gesto de dolor al moverse. Cuando sus ojos se enfocaron en el rostro de Derek, él contuvo la respiración, esperando reconocimiento, alivio, cualquier cosa que le indicara que ella seguía siendo su Grace. En cambio, su expresión se volvió fría. Vete. Las palabras golpearon a Derek como una bofetada. Grace, ¿qué? He dicho que te vayas. No quiero verte. El Dorchen apareció detrás de Derek, alertado por el cambio en los signos vitales de Grace. Señora Lawson, ¿cómo se encuentra? ¿Siente algún dolor? Los ojos de Grace no se apartaron del rostro de Derek. Quiero que se vaya ahora mismo. Grace, por favor, dijo Derek con la voz quebrada. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Me dijiste que volviera a casa andando. Lo hice. Esto es lo que pasó. Esa simple afirmación contenía tanto dolor, tanta irrevocabilidad, que Derek sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Grace lo recordaba. Lo recordaba todo, incluidas las últimas palabras que él le había dicho. Mamá, dijo el doctor Chen con delicadeza, su marido lleva aquí 4 días seguidos. No se ha separado de su lado. La risa de Grace fue amarga y débil. Qué noble por su parte. Ahora ya puede marcharse. Derek se puso de pie con las piernas temblorosas. Grace, lo siento mucho. Nunca fue mi intención. Fue exactamente tu intención. Ahora, por favor, vete. Derek miró a su esposa, la mujer a la que casi había perdido, la mujer a la que había alejado con su crueldad y su orgullo. Estaba viva, estaba despierta, pero lo miraba como si fuera un extraño, peor que un extraño, como si fuera un enemigo. Volveré, dijo en voz baja. No lo hagas. Derek salió de la habitación, pero no abandonó el hospital. Se trasladó a la sala de espera, donde aún podía estar cerca por si ella necesitaba algo, por si cambiaba de opinión, por si decidía darle otra oportunidad. No lo hizo. Durante las 2 semanas siguientes, mientras Grace se recuperaba de sus lesiones, se negó a ver a Derek. Permitió que su hermana Emma la visitara, aceptó flores de sus compañeros de trabajo e incluso habló con el doctor Chen sobre su recuperación. Pero cada vez que Derek intentaba entrar en su habitación, ella apartaba la cara y le pedía que se marchara. Derek contrató a los mejores fisioterapeutas, a los mejores especialistas, y se aseguró de que Grace tuviera todo lo que necesitaba para su recuperación, pero lo hizo todo desde la distancia. Observando a través de las ventanas, recibiendo información de las enfermeras, viviendo de los escasos datos que Emma compartía a regañadientes. Se está recuperando, le dijo Emma una tarde en el pasillo del hospital. Los médicos creen que se recuperará por completo. ¿Y mentalmente? Preguntó Derek. ¿Cómo está llevando todo? Emma mantuvo una expresión cuidadosamente neutra. Nunca le había gustado Derek. Siempre había pensado que su hermana se merecía algo mejor que un hombre cuyo trabajo requería tanto secretismo y violencia. Ahora lo miraba con un disgusto apenas disimulado. Está herida, Derek, más que físicamente. Esa noche rompiste algo en ella. Lo sé que lo hice, pero puedo arreglarlo, puedo hacerlo bien. ¿Puedes? Porque desde donde yo estoy parece que destruiste lo mejor de tu vida porque eras demasiado orgulloso para dejar el teléfono. Derek se estremeció ante la precisión de las palabras de Emma. La amo. El amor ya no es suficiente. Ella necesita poder confiar en ti, y ahora mismo no puede. Quizás nunca vuelva a poder. Las palabras persiguieron a Derek mientras regresaba a su mansión vacía esa noche. Las cosas de Grace seguían allí, su ropa en el armario, sus libros en la mesita de noche, su taza de café en el fregadero,
desde la mañana de la gala. Todo exactamente como ella lo había dejado, esperando a que volviera a casa. Pero Derek empezaba a comprender que quizá ella nunca volvería a casa. No con él. Grace salió del hospital un martes por la mañana de octubre. Derek esperaba en el aparcamiento con la esperanza de que ella le dejara llevarla a casa. Pero Emma llegó primero con el coche lleno de maletas. Derek observaba desde su todoterreno negro cómo su mujer se dirigía con cuidado hacia el coche de Emma, moviéndose lenta pero con paso firme. Llevaba vaqueros y un jersey que le quedaba holgado. Había perdido peso durante su recuperación. Su pierna izquierda todavía estaba débil y necesitaba un bastón para apoyarse. Pero caminaba. Estaba viva. Le estaba dejando. Derek empezó a salir de su coche, pero Grace debió de sentir su presencia. Le miró directamente al otro lado del aparcamiento y la expresión de su rostro le dejó helado. Ya no era ira. Era algo peor. Indiferencia. Grace se subió al coche de Emma sin decir nada y Derek las vio alejarse. Se quedó sentado en el aparcamiento durante otra hora, mirando fijamente la entrada del hospital, tratando de entender cómo su vida se había desmoronado por completo. Sonó su teléfono. Negocios, siempre negocios. Por primera vez en su vida adulta, Derek Lawson dejó que saltara el buzón de voz. Grace se mudó a la habitación libre de Emma, un espacio pequeño con paredes de color amarillo pálido y una sola ventana que daba a la calle. No se parecía en nada a la suite principal de la mansión de Derek, con su cama king size, su vestidor y su baño de mármol, pero era tranquila, silenciosa y segura. Emma trabajaba como profesora en la escuela primaria local y su vida tenía una rutina que Grace encontraba reconfortante. Café a las 6, desayuno a las 6:30, salida de casa a las 7:15. Sin teléfonos sonando a todas horas, sin visitas misteriosas, sin conversaciones que se interrumpían cuando Grace entraba en la habitación. Por primera vez en 3 años, Grace podía respirar, pero respirar no significaba curarse. La fisioterapia era brutal. La pierna izquierda de Grace había quedado destrozada en el accidente, y recuperar la fuerza y la movilidad requería horas de dolorosos ejercicios cada día. Su terapeuta, una mujer sensata llamada Janet, la exigía más que nadie lo había hecho nunca. El dolor es temporal, le decía Janet cuando Grace quería rendirse, pero el trabajo que hagas ahora determinará cómo caminarás el resto de tu vida. Grace pensaba mucho en eso, en cómo el trabajo que hacía ahora determinaría el resto de su vida. No se trataba solo de su pierna. Derek intentó visitarla 3 veces durante la primera semana. Cada vez Grace le pedía a Emma que lo mandara a marcharse. No estaba preparada. Quizá nunca lo estaría. Pero Derek era persistente. Cuando fracasaron los intentos directos, probó otros métodos. Todos los días llegaban flores. Grace se las daba a los vecinos de Emma. Aparecían regalos caros en la puerta. Grace los donaba a organizaciones benéficas. Sus facturas médicas se pagaban misteriosamente en su totalidad. Grace sabía que Derek estaba detrás de todo eso, pero era demasiado práctica como para rechazarlo. El accidente le había costado el trabajo. La empresa de diseño no podía mantener su puesto indefinidamente y ella necesitaba centrarse en su recuperación, no en las finanzas. Sin embargo, eran las pequeñas cosas las que le llegaban al corazón, como el hecho de que su café favorito apareciera en la cocina de Emma. La marca que Grace había mencionado que le encantaba, pero que Emma nunca había comprado. El hecho de que sus citas de fisioterapia siempre se confirmaran y nunca se cancelaran, incluso cuando Grace se olvidaba de llamar. La forma en que su coche, siniestro total en el accidente, fue sustituido por un modelo idéntico, aparcado fuera del apartamento de Emma, con las llaves en un sobre debajo de su puerta. Derek la cuidaba desde la distancia, respetando sus deseos y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Era atento y considerado, y completamente diferente al hombre que le había dicho que volviera a casa andando aquella noche. Grace no sabía qué hacer con esta nueva versión de Derek. Habría sido más fácil si él hubiera estado enfadado, exigiendo, tratando de volver a entrar en su vida a la fuerza.
Ella podría haber luchado contra ese Derek. Este, paciente, cuidadoso, silenciosamente devoto, era más difícil de resistir. 2 meses después del accidente, Grace finalmente accedió a verlo. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería cerca del apartamento de Emma, un territorio neutral donde Grace se sentía segura. Derek llegó puntualmente, con un aspecto como si hubiera envejecido varios años en las semanas transcurridas desde la última vez que lo vio. Su apariencia, normalmente impecable, estaba ligeramente desaliñada, y su costoso traje estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. «Gracias por aceptar verme», dijo, sentándose frente a ella en la mesa. Grace estudió su rostro, buscando signos de la impaciencia a la que estaba tan acostumbrada. Pero Derek parecía diferente, más tranquilo, más presente. No miraba su teléfono ni echaba vistazos alrededor de la sala. Su atención estaba completamente centrada en ella. «Tienes buen aspecto», dijo en voz baja. «Más fuerte. Me siento más fuerte». La voz de Grace era firme, controlada físicamente. «De todos modos», Derek asintió. «Grace, necesito que sepas lo mucho que lo siento, no solo por esa noche, sino por todo. Por los meses anteriores a esa noche, cuando dejé de verte, dejé de escucharte, te merecías mucho más». Grace envolvió sus manos alrededor de la taza de café, utilizando el calor para tranquilizarse. «Tienes razón, me merecía algo mejor». Las palabras golpearon a Derek como un golpe físico, pero no se inmutó. «Lo sé, y sé que no tengo derecho a pedir otra oportunidad, pero te la voy a pedir de todos modos». «¿Por qué?». La voz de Grace era tranquila, pero firme. «¿Qué ha cambiado, Derek? ¿Qué es diferente ahora?». Derek se quedó en silencio durante un largo rato, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Casi te pierdo. Casi pierdo lo más importante de mi mundo, porque era demasiado orgulloso y estúpido para ver lo que tenía delante. Eso cambia a un hombre. ¿De verdad? ¿O solo le asusta durante un tiempo?». Derek la miró directamente a los ojos. «He estado en terapia, Grace. Terapia individual. Estoy intentando entender por qué me convertí en alguien capaz de hacerte daño de esa manera». Grace parpadeó sorprendida. Derek Lawson, que consideraba cualquier tipo de vulnerabilidad como una debilidad, estaba en terapia. «También me he alejado de ciertos aspectos de mi negocio», continuó. «Los elementos más peligrosos. Estoy pasando a operar solo de forma legítima. Derek, sé que eso no arregla lo que pasó. Sé que no borra el dolor que te causé, pero estoy intentando convertirme en el hombre que te mereces. El hombre que debería haber sido desde el principio». Grace lo miró fijamente, buscando en su rostro signos de engaño o manipulación. Pero Derek parecía sincero, casi vulnerable, de una forma que ella nunca había visto antes. «No sé si podré volver a confiar en ti», dijo finalmente. «Lo sé, pero quizá podríamos empezar poco a poco, con un café, con alguna que otra conversación. Déjame demostrarte que he cambiado, en lugar de solo decírtelo». Grace lo pensó. Una parte de ella quería decir que no para protegerse de la posibilidad de volver a sufrir, pero otra parte, la que recordaba haberse enamorado de Derek Lawson, sentía curiosidad por conocer esta nueva versión de él. «Café», dijo finalmente, «de vez en cuando, pero eso es todo». El alivio de Derek era evidente. «Es suficiente. Es más de lo que merezco». Hablaron durante otra hora, evitando cuidadosamente los temas más profundos y ciñéndose a temas seguros como la fisioterapia de Grace y los negocios legítimos de Derek. Cuando Grace finalmente dijo que tenía que irse, Derek la acompañó al coche de Emma, pero no intentó tocarla ni pedirle más de lo que ella estaba dispuesta a dar. «Gracias», dijo él, cuando ella se sentó en el asiento del copiloto, «por darme esta oportunidad». Grace lo miró a través de la ventana. «No me hagas arrepentirme. No lo haré. Lo prometo». Mientras Emma se alejaba, Grace observó a Derek por el espejo lateral. Él se quedó en la acera hasta que desaparecieron por completo de su vista, y algo en su postura, paciente, esperanzada, pero sin exigir nada, le hizo pensar que tal vez,
Solo tal vez realmente había cambiado. Pero la confianza tendría que ganársela café a café. Siguieron 6 meses de conversaciones cuidadosas. Café 2 veces por semana, siempre en lugares públicos. Siempre con Grace estableciendo los límites. Derek era paciente de una manera que la sorprendía. Nunca presionaba por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Nunca hacía exigencias ni ultimátums. Poco a poco Grace comenzó a vislumbrar al hombre del que se había enamorado. El Derek que la escuchaba cuando ella le hablaba de sus progresos en la fisioterapia. El Derek que recordaba que a ella le gustaba el café con crema extra y siempre lo pedía así sin preguntar. El Derek que apareció cuando el coche de Emma se averió y discretamente se encargó de arreglarlo sin pedir nada a cambio. Grace volvió a trabajar en proyectos de diseño freelance que podía hacer desde el apartamento de Emma. Cuando mencionó que tenía problemas con un cliente especialmente difícil, Derek le ofreció consejos sobre tácticas de negociación, no del tipo intimidatorio que había utilizado en su otro negocio, sino ideas genuinas sobre cómo leer a las personas y encontrar puntos en común. «Eres bueno en esto», dijo Grace después de una reunión exitosa con un cliente en la que había utilizado las sugerencias de Derek. «Me refiero a la consultoría empresarial legítima». Derek sonrió, y Grace se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina que le veía desde antes del accidente. Resulta que muchas de las habilidades son transferibles. ¿Quién lo hubiera imaginado? Estaban sentados en su cafetería habitual, la que se había convertido en su refugio a lo largo de los meses. Grace había dejado de usar el bastón y ya caminaba sin ayuda, aunque su pierna izquierda aún le dolía los días lluviosos. Derek siempre se daba cuenta cuando ella tenía dolor y siempre se ofrecía a llevarla a casa, pero nunca le daba importancia cuando ella lo rechazaba. «Derek», dijo Grace con cautela, «¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. Esa noche, ¿por qué lo dijiste? ¿Por qué me dijiste que caminara a casa?» La expresión de Derek se volvió seria. Había estado temiendo esa pregunta, pero también se había estado preparando para ella. «Porque estaba enojado y asustado y demasiado orgulloso para admitir que tenías razón», dijo en voz baja. «Me pedías que eligiera entre ti y mi trabajo, y yo pensaba que podía tener ambas cosas sin hacer ningún cambio real. Cuando me rechazaste al señalar mi comportamiento, eso amenazó la historia que me contaba a mí mismo sobre ser un buen marido». Grace asintió lentamente. «Y ahora sé que ser un buen marido significa ponerte a ti en primer lugar. No solo decirlo, sino demostrarlo cada día con mis acciones». Grace estudió su rostro, buscando cualquier señal del antiguo Derek, el que decía lo que ella quería oír. Pero este Derek parecía cansado, más viejo, como alguien que había pasado por una guerra y había salido al otro lado, fundamentalmente cambiado. «He estado pensando en algo», dijo Grace. «¿Qué es eso del perdón? No solo perdonarte a ti, sino perdonarme a mí misma». Derek frunció el ceño. «¿Por qué necesitas perdonarte? ¿Por quedarme tanto tiempo, por poner excusas a tu comportamiento, por no exigir un mejor trato antes?» La voz de Grace era firme, pero Derek podía ver el dolor en sus ojos. «Me perdí en ese matrimonio, Derek. Me convertí en alguien que aceptaba migajas y lo llamaba amor». Derek sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Grace, eso no fue culpa tuya. Fue culpa mía. Yo te hice eso. Los dos lo hicimos. Tú al tratarme como si no importara y yo al aceptar ese trato». Grace se inclinó hacia adelante. «Si queremos que esto funcione, necesito saber que me ves como una compañera en igualdad de condiciones, no como alguien a quien proteger, controlar o manejar, sino como alguien cuyas opiniones y sentimientos importan tanto como los tuyos. Lo hacen. Importan más que los míos». «No», dijo Grace con firmeza. «Importan lo mismo que los tuyos. Eso es lo que significa la colaboración». Derek asintió con la cabeza, comprendiendo, con el rostro inundado de lágrimas. «Compañeros en igualdad de condiciones. Compañeros en igualdad de condiciones». Grace lo confirmó. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un momento, ambos asimilando el peso de la conversación. Finalmente, Derek habló. «Grace,
Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿considerarías volver a casa? No a la mansión, añadió rápidamente al ver su expresión. He comprado una casa, más pequeña, más tranquila, a tu nombre, para que siempre tengas la seguridad de saber que es tuya, pase lo que pase entre nosotros. Grace abrió mucho los ojos. Has comprado una casa. Quería que tuvieras un lugar que fuera nuestro, no mío. Un lugar donde pudiéramos empezar de cero, crear nuevos recuerdos. Pero solo si tú quieres, solo si estás preparada. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas. El gesto era tan considerado, tan diferente del comportamiento controlador al que se había acostumbrado. ¿Puedo verla?, preguntó. La casa era perfecta. Una casa colonial de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín en la parte trasera y un estudio que Derek había diseñado específicamente para el trabajo de Grace. Era elegante, pero no ostentosa, cómoda, pero no abrumadora. La escritura está a tu nombre, dijo Derek mientras recorrían las habitaciones vacías. Completamente pagada. Pase lo que pase entre nosotros, esto es tuyo. Grace pasó la mano por la encimera de la cocina, imaginándose cocinando el desayuno allí, organizando cenas, quizá algún día enseñando a un niño a hacer galletas. Se sentía como en casa, de una forma que nunca había sentido en la mansión. Derek, dijo en voz baja. Sí, quiero intentarlo. Quiero volver a casa. El alivio de Derek fue tan profundo que tuvo que sentarse en el suelo de la cocina. Grace se arrodilló a su lado y por primera vez desde el accidente extendió la mano y le tocó la cara. Pero vamos a tomárnoslo con calma, dijo. Reconstruiremos esto desde cero. Y si alguna vez, vuelves a hacerme sentir invisible, me iré, sin segundas oportunidades, sin explicaciones. Me iré. Derek le cogió la mano y se la llevó a la mejilla. Lo entiendo. Y Grace, gracias. Gracias por darnos otra oportunidad. Grace sonrió y Derek vio algo en sus dos ojos que pensaba que había perdido para siempre. Esperanza. Vamos a casa, dijo ella. Un tiempo después, Grace estaba de pie en la cocina de su nueva casa, con las manos ligeramente temblorosas mientras miraba la prueba de embarazo en la palma de su mano. 2 líneas rosas, claras e inequívocas. Ella y Derek habían estado reconstruyendo su relación lentamente, con cuidado, durante casi un año. Se habían mudado a la casa hacía 6 meses, habían acudido a terapia de pareja y habían aprendido a comunicarse de una forma que nunca antes habían hecho. Derek había cumplido su promesa de dar prioridad a su relación, apagando el teléfono durante la cena, planeando escapadas de fin de semana, estando ahí para Grace de todas las formas en las que antes había fallado. Pero un bebé. Habían hablado de tener hijos algún día, pero ese algún día se había convertido de repente en ahora. Grace oyó la llave de Derek en la puerta principal y rápidamente escondió la prueba detrás de su espalda. Necesitaba un momento para procesar esto, para averiguar cómo decírselo. Hola, preciosa, dijo Derek al entrar en la cocina. ¿Qué tal el día? Grace se volvió hacia él y Derek se dio cuenta inmediatamente de su expresión. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose a ella con 3 rápidos pasos. ¿Te encuentras bien? ¿Te duele la pierna? Derek, dijo Grace en voz baja. Siéntate. Derek palideció. ¿Qué pasa, Grace? Me estás asustando. Grace sacó la prueba de embarazo de detrás de la espalda y se la mostró. Derek la miró fijamente durante un largo rato, con una expresión indescifrable. ¿Es eso?, susurró. Vamos a tener un bebé, dijo Grace con lágrimas corriendo por su rostro. Las rodillas de Derek se doblaron. Se desplomó en el suelo de la cocina, mirando a Grace con una mezcla de asombro, terror y alegría. Un bebé, repitió con voz quebrada. Grace, vamos a tener un bebé. Grace se arrodilló a su lado y Derek la abrazó, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. Te quiero, le susurró al oído. Os quiero mucho a los dos. Grace se apartó para mirarle a la cara y vio las lágrimas que le corrían por las mejillas. ¿Estás feliz? ¿Feliz? Derek se rió entre lágrimas. Grace, este es el mayor milagro de mi vida. Tú eres el mayor milagro de mi vida.
Se abrazaron en el suelo de la cocina, llorando y riendo y planeando su futuro. Derek puso suavemente la mano sobre el vientre a un plano de Grace e hizo una promesa silenciosa al niño que crecía allí. Sería mejor. Sería el padre que este bebé se merecía, el marido que Grace se merecía. Nunca más daría por sentado el precioso regalo de la familia. Gracias, le susurró a Grace. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por darme la oportunidad de convertirme en el hombre que ambos merecéis. Grace lo besó suavemente. Vamos a estar bien, Derek. Los tres. Derek abrazó a su esposa y a su hijo por nacer. Y por primera vez en su vida, comprendió cómo era la verdadera riqueza. No era el dinero, ni el poder, ni el control. Era esto. Era el amor. Era la familia. Era el hogar. Algún tiempo después, Grace se sentó en la habitación infantil que habían pintado de un suave color amarillo y observó a Derek montar una cuna con la intensa concentración que antes reservaba para los negocios. Su hija daba suaves patadas en el vientre de Grace, como si pudiera sentir la presencia de su padre. ¿Sabes?, dijo Grace, sonriendo ante la expresión decidida de Derek. Podríamos haber contratado a alguien para que lo hiciera. Derek levantó la vista del manual de instrucciones, con el pelo revuelto y una mancha de tinte para madera en la mejilla. ¿Estás cuestionando mi habilidad para montar cunas, señora Lawson? Grace se rió. No me atrevería. Derek dejó el destornillador y se acercó a Grace, que estaba sentada en la mecedora. Se arrodilló a su lado y le puso las manos sobre el vientre redondeado. «Hola, pequeña», dijo en voz baja. «Papá casi ha terminado tu cama. Solo unas pocas piezas más y tendrás la cuna más segura de Chicago». La bebé respondió con una fuerte patada que hizo reír a ambos padres. «Va a ser fuerte», dijo Grace, cubriendo las manos de Derek con las suyas. «Como su madre», respondió Derek, mirando a Grace con ojos llenos de amor y gratitud. Grace pensó en el largo camino que los había traído hasta allí, el dolor, la separación, la lenta reconstrucción de la confianza. No había sido fácil, pero había valido la pena. Ahora eran más fuertes, su amor era más profundo y sincero que nunca. «Derek», dijo Grace en voz baja, «sí, estoy orgulloso de nosotros, de lo que hemos construido». Derek se levantó y le besó la frente. «Yo también. Cada día doy gracias por haberte dado otra oportunidad». Grace sonrió sintiendo cómo su hija se movía de nuevo. «Va a ser muy querida, la niña más querida del mundo», coincidió Derek. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la habitación del bebé, Grace reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. De ser una mujer destrozada, tumbada en una cama de hospital, a este momento de perfecta felicidad, rodeada de amor, esperanza y la promesa de una nueva vida. A veces, los peores momentos conducían a los comienzos más hermosos. A veces, el amor realmente podía conquistarlo todo si ambas personas estaban dispuestas a esforzarse. Grace cerró los ojos y sintió la cálida mano de Derek sobre su vientre, a su hija a salvo y creciendo dentro de ella. Su futuro brillante y lleno de posibilidades. Habían encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y esta vez no se separarían nunca. Otra historia ha llegado a su fin aquí, en Mafia and Romance. Si este viaje de redención y segundas oportunidades te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Tu apoyo lo es todo para nosotros. Hasta la próxima historia.